¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos. Aquí estamos, como siempre, aquí en estas charlas que hemos comenzado en Express.fan con referentes de la política local, con amigos, conocidos y personas que han tenido mucho que ver, sobre todo en la gestión. Y hoy, el caso de Leonardo Caruana, concejal de la ciudad, del Frente por la Soberanía. Leo, muchísimas gracias por venir. Hola Pablo, gracias por invitarme, un placer. Muchas gracias. Bueno, como te decía, una nota, más que una nota, vamos a hacer una charla, ¿no? Digo, teniendo a alguien como vos, que fuiste en algún momento hasta médico de la ciudad, digo, fuiste un referente en la salud, momento de la pandemia, el momento más crítico. Luego de haber pasado esa situación, hoy, ¿cómo ves a Rosario en materia sanitaria? Bueno, primero digo una breve anécdota, porque yo había elegido medicina en su momento, porque bueno, y la especialidad que elegí era médico de cabecera, médico de la familia. De la familia. Y de hecho la hice durante muchos años, y la verdad que la pandemia, bueno, también logró ubicarme en un lugar de ser, a partir de los medios de comunicación, porque bueno, es imposible ver en esta cuestión de poder, bueno, cuidar y ser la referencia, porque la gente esperaba el Estado todos los días que le dijera, digo, más allá de algunas disrupciones o discursos más complicados, la mayor parte de la gente, sobre todo los jubilados, adultos mayores, que estaban en sus casas solos, esperaban esa voz del cuidado, ¿no? Bueno, en algún punto también tenía que ver con la decisión de estar donde tenía que estar. Y a lo que me preguntabas, yo creo que los sistemas de salud pública quedaron debilitados después del proceso de la pandemia, primero porque se retrasaron muchas cosas que durante ese periodo se dejó de hacer, o sea, controles periódicos, screening, llamamos screening preventivos a estudios que previenen o que detectan temprano una enfermedad, por ejemplo el cáncer de colon, o las problemáticas de salud mental o el aumento de los consumos, es decir, todo eso se agravó posterior a la pandemia. Y por otro lado, las listas de espera, que ya eran un problema, porque siguen siendo un problema, sobre todo en la Argentina, donde no hay una integración del sistema de salud y tenemos, bueno, un sistema de salud cada provincia con sus posibilidades, y el municipio con una historia muy importante de un sistema de salud local, pero sí con listas de espera. Esto se profundizó, y agregarle el contexto de, bueno, desigualdades estructurales, indigencia, que ya venían siendo, no es que empezaron hace 10 meses, pero que se profundiza. Todo eso hace que los sistemas de salud estén debilitados. Y además yo creo que, bueno, el debate hoy de la universidad pública, la educación, es un debate muy similar a salud. El tema es que no tiene la agenda todavía pública, porque no es no es asimilado por la población la agenda de qué sistema de salud se quiere en la Argentina, como qué sistema educativo. Con el sistema educativo casi como que no quedan dudas, las marchas los demostraron, pero en salud, si aparece un voucher, algún discurso mágico de que vos vas a elegir el lugar y te van a atender bien, no hay una discusión de qué sistema de salud. Entonces esto no está tomado por la población, pero bueno, quienes venimos del sanitarismo, hay mucho riesgo hoy a que ya con las decisiones de interrumpir programas de medicamentos, de medicación oncológica, del alto costo, de que las provincias asuman todo esto como en la década de los 90, eso tiene repercusiones en el gobierno local, porque además, digamos, no se puede pensar un sistema de salud pública municipal haciendo políticas universales en salud, porque siempre es con colaboración y con integración de la provincia y nación. Cuando esto no se da, bueno, esta situación de mayor número de historias clínicas abiertas, porque aumenta no solo gente que se queda sin trabajo, sino que gente que tiene la prepaga o una obra social que busca o el medicamento o algo en el sector público. Eso lleva al estrés del sistema de salud, y yo creo que va a estar en debate hoy lo público, además
de que siguen imperando, yo creo, en las matrices ideológicas de los gobiernos. De hecho, yo me distancio del proceso de esta alianza en Unidos, porque creo que la matriz que va a predominar es la del gerenciamiento de los servicios de salud. Nosotros creemos en la salud como derecho humano y en ese sentido la perspectiva de la participación de los trabajadores, de la población y esa impronta que Hermes Wiener le dio en la década de los 90, cuando en este mismo contexto de vientos de privatización se podría construir infraestructura pública, yo creo que eso se desdibuja en este contexto, ¿no? ¿Vos ves un camino parecido a los 90 en materia obviamente de salud hoy? Sí, yo creo que en materia, digamos, son los 90 recargados, porque bueno, en los 90 había financiamientos, créditos internacionales para hacer determinadas cosas, pero bueno, un posicionamiento estatal que le ponía preguntas o que tomaba ese financiamiento, pero la discusión de la gestión y la organización de los servicios quedaba a cargo del Estado. Estados un poco más fuertes, digo, sobre todo en la ciudad, en Rosario, en relación a desobedecer a la nación y a las provincias. En ese momento la nación tenía esa propuesta gerencial de privatizaciones, segmentación, créditos internacionales, pero para hacer determinada tarea. Y aquí en Rosario se tomaron esos créditos, pero la tarea fue otra. O sea, si se tomaron créditos, por ejemplo, para terminar el CEMAR. Así es, pero para seguir construyendo un modelo de atención que tenía que ver con que cada familia en un barrio tenga su médico de cabecera y enfermero, y eso yo creo que fue parte de un movimiento de la salud pública que hoy no está. No hoy a partir de estos últimos 8 meses, que viene dándose un deterioro. Es decir, la construcción de la salud pública en la ciudad fue parte de un gobierno, de hecho lo decidió el gobierno en relación a incrementar el presupuesto, pero la Asociación Médica, Cuadernos Médicos Sociales, Asociación Fiocruz brasilera, movimientos de trabajadores, la ciudad pensaba la salud pública y la discutía en distintos lugares. Creo que eso hay un retroceso a los procesos participativos y hay una idea más de esa perspectiva gerencial de la salud pública que creo que está en otras condiciones hoy para poder darle lucha a decisiones del gobierno nacional. Yo creo que todo lo contrario, hay más de un ejemplo de alineamientos a posiciones nacionales en el marco de otras negociaciones, de la seguridad y de otras cosas que hacen que no se escuchen tantas voces disonantes en el sanitarismo local ni provincial en relación a posiciones que para el sanitarismo progresista son graves, digamos, del gobierno nacional, ¿no? Hablaste hace minutos del tema voucher, ese pensamiento mágico, revolucionario. ¿Es así o cómo es? ¿Qué es el voucher en materia sanitaria? ¿En qué favorece o no a la persona? Bueno, la verdad que la pregunta es interesante, es a veces hasta difícil de explicar porque es muy seductor, o sea, claro, porque hay una impronta en la población digamos en relación a que la salud tiene que ver solo con el cuidado individual y la atención al médico. Y entonces yo puedo elegir mi médico en ese círculo, digamos, en ese circuito se cierra el proceso y eso tiene que ver con la salud pública. Y la verdad que cuando uno mira la letra chica de lo que significa dejar de subsidiar la oferta, es decir, hay dos modelos de funcionamiento del sistema de salud. O el Estado financia la oferta de servicios que tiene, o financia a quien demanda. Y entonces, yo como Estado le pago a un hospital o a un sanatorio privado según la cantidad de gente que demande la atención. Deja de ser el Estado financiador y constructor de infraestructura pública. Es decir, el ejemplo que mostraron en San Nicolás es, bueno, el Estado deja de ofrecer dinero para seguir fortaleciendo sus centros de salud y se le ofrece a un grupo económico fuerte de la ciudad para que atienda esas personas, para que atienda y le paga de acuerdo a la cantidad de gente que demanda la atención. El problema es que en condiciones de pobreza y desigualdades no todos demandan de la misma forma. Yo doy el ejemplo siempre, primero,
se desdibuja el rol del Estado en relación a la vigilancia de la salud pública. La salud pública no es solamente la atención e ir a buscar un medicamento. La pandemia ubicaba al Estado en un rol fundamental. Es decir, el Estado decía, todos los respiradores... El Estado era el que patrullaba, claro, digamos. Claro, y tiene que estar sentado en la punta de la mesa con infraestructura, porque de esa historia venimos. Nosotros no venimos de una historia solo de la construcción pública de Rosario. Venimos de la historia de Ramón Carrillo y de construcción de hospitales nacionales, provinciales y municipales también. En la pandemia, yo doy el ejemplo siempre de que las personas que más necesitaban la vacuna no demandaron, no fueron al centro de vacunación de la rural o en un distrito. ¿Por qué? Porque las condiciones de vulnerabilidad, umbrales de alarma, situaciones cuando vos no tenés, no sabés qué vas a comer mañana y no sabés de qué trabajo y vivís en un escenario de violencia, la agenda de una consulta, de un control periódico de salud pasa a ser algo muy postergado, porque no es, salvo una situación grave, una hemorragia, entonces la guardia se transforma en el lugar de ingreso de las personas con más necesidades. Bueno, con la vacuna pasaba eso, es decir, 30.000 personas, adultos mayores con factores de riesgo, no pudieron utilizar el sistema del teléfono para anotarse y hubo que ir al domicilio a vacunarlos en el domicilio. Bueno, esa es la perspectiva que trae el voucher, porque además el voucher garantiza un paquete de prestaciones y la verdad que después, en problemas sobre todo de salud complejos, uno necesita otras prestaciones o necesita repetir prestaciones. No se dice nada de esto. ¿Qué pasa cuando uno consume ese paquete de laboratorios, análisis y radiografías que uno se puede hacer? ¿Qué pasa con eso? Claro, ¿cuántos tenés, entre comillas, durante el mes? Así es. Y además va a haber algún tamizaje de la población en relación a captar población joven, más sana, y el resto de las personas quedan en el hospital público. Cuando alguien tiene una patología compleja, ¿va a tener un voucher integral con trabajos interdisciplinarios en el sector privado? ¿O eso lo va a tener que asumir el sector público, pero que además le estamos quitando financiamiento porque el propio Estado lo que dice es, yo transfiero y le pago al sector privado con dinero? O sea, es empezar a pensar la salud en la ley de la oferta y la demanda. Esto no ha funcionado en los países de Latinoamérica donde lo han instalado, y la verdad que los sistemas más equitativos en el mundo no rigen por la ley de oferta y la demanda, digo el sistema inglés, el sistema español, sí con una articulación con el sector privado, porque de hecho totalmente en la Argentina existe y hay que reconocerlo. En la pandemia, sobre todo, y chapó, digo, el sector público y el sector privado trabajaron en conjunto de una manera articulada y muy bien, digo, los números lo marcan. Sí, sí, y se venía trabajando, o sea, pudimos trabajar bien en la ciudad porque había una historia de articulación. Digo, Calle Salta fue un ejemplo de articulación público y privada cuando esas 35 ambulancias estaban, todas las de la ciudad estaban allí y todas las personas se pudieron trasladar y llegar. Eso tiene que ver con una historia de articulación. Ahora, yo siempre lo digo, en esa articulación e integración hay alguien que fija las reglas del juego, claro, y ese es el Estado. Hablaste, obviamente, un tema de la pandemia fue la vacuna, ¿no? Bueno, cómo se articuló, cómo se vacunó. Y ahora viene otra etapa, que es el dengue, ¿no? Que ya empieza a aparecer. Desde el gobierno de la provincia dicen que la articulación para inocular a estas 160.000 personas, que son las 160.000 dosis, viene bien y alcanza. ¿Vos qué decís? Y yo creo que estamos también acá un fenómeno inédito en la Argentina, que es la primera vez que una campaña de vacunación queda a criterio de cada ministro y de cada provincia su esquema y su lógica. La verdad que eso, con la historia que nosotros tenemos en nuestro Ministerio de Salud, que definía y garantizaba el insumo. Aquí, la provincia que quiere comprar o que puede comprar, compra. La provincia que no lo tiene, no compra. Y el gobierno nacional compró 120.000 dosis para todo el país. O sea, menos que lo que compra el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Por eso
nosotros creemos, bueno, cuando hicimos el pedido de informe, pedíamos la vacunación porque además casi hubo una convivencia un año de un discurso del sanitarismo diciendo que la vacuna, hay que esperar los resultados brasileros, hay dudas con respecto a la vacuna, no es eficaz, pero por otro lado, el mismo Estado que dice eso, no dice nada de la compra de la vacuna en el sector privado. Es decir, el Estado te dice, si tenés dinero, podés ir a una farmacia a comprártela. Nosotros festejamos en un momento y celebramos que se haya decidido en la provincia la compra de la vacunación. Sí, la verdad que nos llamó la atención los criterios de empezar con los jóvenes sin factores de riesgo cuando vos tenés un número limitado de vacunas, porque bueno, toda la literatura y la información que nosotros tenemos y manejamos es que primero las personas de 40 a 60 años, el porcentaje de fallecimientos ha sido mayor en ese grupo y por otro lado, el grupo que tuvo dengue ya es un grupo de riesgo que habría que haber empezado a cuidar primero. Creo que allí hay también otra alineación del gobierno provincial a los protocolos nacionales que hablan de esto y que esconden la imposibilidad de garantizar vacuna para todos y entonces empiezan con una población joven que inclusive no demanda con tanta necesidad como otros, porque hasta el sentido común te dice cuando vos hablas en la calle, bueno, un chico joven que no tuvo dengue, está esperando que lo llamen y de hecho la vacunación, ayer lo decía un referente provincial, está siendo lenta porque no están yendo y aquella persona de 40, 45 años que tuvo dengue, que la pasó mal, que estuvo 10 días en cama con dolores de hueso, que perdió el laburo, un empleado de la construcción, totalmente. Esa persona hoy está, digamos, solo puede vacunarse si decide invertir cuando haya vacuna 180.000 pesos para comprársela en una farmacia. Por eso yo creo que hay que rápidamente incorporar el criterio de 40 a 60 años con factores de riesgo y priorizando la población que tiene dengue confirmado por laboratorio o por nexo. Así lo hizo Provincia de Buenos Aires y de hecho tiene referentes sanitarios muy serios que asesoran al ministro de Salud, a Kreplak, y la Provincia de Buenos Aires empezó a vacunar a los adultos y a las personas que tuvieron dengue primero, no a las personas sin factores de riesgo, porque no se puede comparar como la vacunación antigripal, que uno dice, bueno, primero empieza por los trabajadores de la salud, porque vos estás decidiendo allí una estrategia, pero tenés dosis para todos, es escalonado, el lunes los trabajadores, el martes los niños, el miércoles, aquí tenés un pool más que tiene límites, un recurso limitado, entonces hay que cuidar a los que más sufren. Y en ese sentido, para mí, es equivocada la estrategia. Claro, el gobierno nacional marcaba que no era necesario, ya lo habían dicho en pandemia, no este sector porque no era este gobierno, pero lo decían referentes de la salud, de la Libertad Avanza, del PRO, que no era necesario en pandemia vacunar contra el COVID. Y ahora dijeron lo mismo, que no era necesario vacunar a todos contra el dengue. ¿Es así o no? Sí, el gobierno tiene una posición negacionista en realidad y sin ningún elemento. Cuando uno mira y escucha al Instituto Nacional de Virología Julio Maestegui, Comisión Nacional de Inmunizaciones, ANMAT, es decir, referencias serias en la Argentina que siempre fueron parte de la historia, no son esos los argumentos. La vacuna está comprobada, su eficacia, disminuye la morbimortalidad, disminuye la gravedad del segundo episodio. Eso no es solo para salvar vidas, que es lo más importante y para que sufra menos la población, también para optimizar los servicios de salud, porque en el último brote nosotros tuvimos una crisis en el sistema sanitario, es decir, se postergaron, como en pandemia, las atenciones de control de niños sanos, controles periódicos, para priorizar atender pacientes febriles. O sea, que no es que fue un brote leve el que tuvimos, puso en estrés y en tensión en el privado y en el público el sistema de salud. Entonces, para disminuir esa tensión, disminuir el estrés de un servicio de salud y el trabajo de los trabajadores de la salud, también para eso es la vacuna, porque uno disminuye los síntomas y además el segundo episodio, cuando vos tenés gran cantidad de susceptibles, porque a partir de cada caso confirmado tenés 4
que no están confirmados, pero que fueron, tenés una población muy grande ahora que puede tener un segundo episodio. Entonces es importante a eso vacunarlo. No es el único elemento, yo siempre lo digo, pero la verdad que tenemos un gobierno que niega el cambio climático, que profundiza las condiciones de pobreza y del acceso también, digo, no empieza el gobierno provincial en el centro de salud Roselo, en el distrito oeste, porque el mosquito ahí es más agresivo. El mosquito es el mismo, el problema que las condiciones de vida, el acceso, hay personas en esos barrios que guardan el agua para tomar en baldes, entonces las condiciones de enfermar de esas familias son mucho más susceptibles que otros para poder cuidarse. Por eso la vacuna aparece como un elemento de cuidado distinto, porque hace 20 años que tenemos esta enfermedad y no nos está yendo bien solo rompiéndole los huevos al mosquito, porque las condiciones estructurales de vida para poder romperle los huevos al mosquito son muy diferentes. También el sanitarismo oficial omite hablar de las condiciones políticas que hacen que la gente enferme y muera distinto de acuerdo a si se acumula o si se distribuye más riqueza, ¿no? ¿Crees que este verano sea igual en materia de dengue al verano pasado o la situación o la gente está más concientizada? Porque ya no tenemos, hay que hablar directamente de la gente porque tanto el Estado Nacional por lo menos se ha corrido de la discusión sanitaria. Sí, el Estado Nacional delega, y yo creo que el discurso de delegar los hospitales nacionales en las provincias donde hay hospitales nacionales y además producción pública de repelente, no pudo ni siquiera regular el precio del repelente para comprarlo en el sector privado. Totalmente. ¿Recordás que era era imposible un precio conseguir. imposible de conseguir? La verdad que no sé, yo no puedo hacer un pronóstico porque cuando uno mira los brotes, muchos brotes se han manifestado con intervalos de 2 años. Claro. Y además los fenómenos climáticos, no es lo mismo un año con más lluvias que un año con más sequías. Ahora, hay indicios, es decir, de que primero cada brote ha sido cada vez más intenso y por otro lado, el año pasado es la primera vez que en la Argentina, durante los meses de invierno, en algunas provincias, se mantuvo el dengue durante todo el año. Nosotros teníamos que esperar antes que alguien venga, ¿te acordás cuando hacíamos notas? Totalmente. Tenía que venir alguien del Paraguay o alguien que fue a visitar a un familiar o a trabajar o a Brasil, que traía el caso. El vector está en todos los barrios. Yo creo que las condiciones de vida se han agravado mucho más para que estas posibilidades se den. Por eso, más allá de que sea más o menos intenso, tenemos posibilidades durante estos meses de hacer muchas cosas para atenuarlo al brote que sea, ¿no? ¿Ves en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario los cuidados que hay que tener para que ese brote no avance? La provincia y la municipalidad en relación a la dimensión comunicacional, a la dimensión informativa, han hecho y están haciendo cosas. Yo creo que la dimensión fundamental hoy que tiene que ver con la incorporación de la vacuna, allí habría que hacer un esfuerzo más para poder incorporar este elemento más fuertemente a pesar de las dificultades de producción de laboratorio y todo, pero creo que esos esfuerzos, si no se complementan con un apoyo nacional en algunas regulaciones, siempre después terminan impactando en poblaciones, sobre todo con la ciudad, con 50% de pobreza. Las condiciones de enfermar de esa población van a ser más susceptibles, entonces los esfuerzos locales solos no alcanzan. Te traigo a la ciudad de Rosario y vamos a hablar en tu rol de concejal. Fuiste funcionario de Pablo Hapkin en la primera gestión, fuiste el secretario de Salud. En la segunda gestión decidiste ir por el Frente por la Soberanía, irte de Unidos. Hoy, ¿cómo ves la gestión de Pablo Hapkin en esta segunda etapa, en estos 10 meses? Primero la decisión de haber, la decisión de... Primero estuve muchos años yo acompañando, y de hecho acompañé no solo a la primera gestión de Pablo, sino varias intendencias más,
la hice dentro del Frente Progresista, entendiendo una dinámica y una lógica de matriz fundamentalmente ideológica de concepción del Estado que a mí me contenía como trabajador de la salud pública y que pude estar acompañando desde ahí. Yo no era un militante que vino de la militancia tradicional del Partido Socialista, pero sí suscribía y escribo a todos los valores que en ese momento me convocaron. Y de hecho me enamoré de un proyecto sanitario, pero no por la atención en la salud, sino por lo que significaba la concepción de centralización, discusión, cercanía con los vecinos. Yo creo que en la matriz ideológica de Unidos eso empieza a desdibujarse, porque quienes hegemonizan y quienes tienen un proyecto ideológico que nada tienen que ver, y por eso me diferencio del socialismo en relación a esto. Creo que la gestión de Pablo, si bien hay indicadores que son innegables en relación a la violencia, seguridad, que se atravesó una de las crisis más importantes, creo que hay un deterioro de los procesos participativos y de la historia de gestión y cercanía de esta ciudad que tuvo en su momento, ¿no? El rol del distrito, de las mesas barriales, presupuesto participativo, entendido esos procesos no como una descentralización administrativa para hacer solo el trámite más cerca, sino de la discusión de la política sanitaria, de lo que se va a hacer en un barrio. Yo lo veo muchas veces en el Consejo, muchas discusiones estructurales de 500 hectáreas de espacios verdes, se discuten, sí, a puertas cerradas en relación a la discusión con los vecinos de la ciudad. Creo que eso se ha agravado, es decir, hay mucha mayor centralidad en las decisiones. ¿El Ejecutivo no tiene diálogo con la oposición acá? En Rosario, obviamente, ¿no? Hay un diálogo en las comisiones, pero creo que la mayoría automática del Consejo en este segundo periodo hace que ese proceso de diálogo sea distinto, con las cuestiones que más interesa al Ejecutivo. Quizá, se profundice el diálogo para que pueda salir lo más rápido, y en otros proyectos estratégicos también, soberanía alimentaria, quedan las discusiones empantanadas en las comisiones, ¿no? Procesos participativos, lo dijiste 2 veces, ¿no hay participación en este Ejecutivo Municipal, por lo menos vos ves, con las organizaciones, como sí fue durante la época del socialismo? Si algo tuvo el socialismo era participación en cada barrio, en cada vecinal, diálogo. ¿Acá no pasa lo mismo? Yo creo que viene dándose un deterioro, y no lo voy a responsabilizar solo al intendente, viene siendo un deterioro que ya se venía dando en los últimos procesos, en las últimas gestiones. Creo que el fenómeno Milei es también o por lo menos una de las dimensiones, es cuando el Estado se retira en términos de diálogo, discusión y acercar respuestas concretas a los problemas cotidianos. Aparece el fenómeno más de lo individual y que yo puedo resolver las cosas solo, o alguien mágicamente lo va a resolver. Creo que eso hay un deterioro del proceso participativo en general en la sociedad, tanto de formar una comisión en un club de fútbol, como en una cooperadora en una escuela, como en un consorcio y también en el Estado. Pero, veníamos de una historia en el barrio de una oferta y un trabajo de dedicación, te diría, es casi exclusiva, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ese proceso de retiro gradual, que no empezó en los últimos 4 o 5 años, sino que viene dándose, creo que lleva a una matriz que para nosotros es interesante discutir y proponer que en la reforma constitucional, si se avanza en la reforma y en la autonomía, empiecen a consolidarse mayores procesos de discusión de democracia, procesos de democracia directa, más vinculantes, porque una audiencia pública en el Consejo una vez al año... Como las audiencias de la EPE o del... Claro, yo creo que quedan en el ámbito de lo pintoresco. Soy muy respetuoso porque las organizaciones conocen muchísimo sobre el problema, pero el grado de vinculación del problema con la propuesta de solución y la definición de la solución del Ejecutivo es muy lejana si no hay procesos más
de democracia directa que vinculen esa demanda con decisiones concretas del Ejecutivo. Creo que allí la democracia es de baja intensidad y que no alcanza con declamar más democracia. Hay que democratizar los espacios. Yo creo que estamos en una crisis de mucha menor participación de los trabajadores en el Estado y centralidad de las decisiones, que hace que también trabajadores y usuarios nos alienemos, porque si perdemos el sentido de para qué estamos en un trabajo, en una empresa, en una organización, también genera alienación, no solo del trabajador, sino de la persona que demanda, que tampoco tiene claro que, bueno, o se agotan las demandas en lo individual, ¿no? Hablamos un poquito de la ciudad particularmente, digo, ahora en tu rol de concejal, uno de los temas que no tiene solución o que se va emparchando es el tema transporte. Ayer el lunes aumentó a 1.200 pesos la tarifa. ¿Alcanza, no alcanza? ¿Cómo ves vos el sistema de transporte? Cuando me acordaba, días atrás, ya Hermes Vir anunciaba y se iba a Curitiba, buscaba colectivos con fuelles. De eso a esto, ¿mejoramos o empeoramos? Sí, yo creo que estamos, digamos, no veníamos bien. La pandemia también fue un hito que lo debilitó y lo puso en jaque casi a modo de terapia intensiva, y que ahora hay algún proceso de rehabilitación, pero cuando uno mira las demandas, cuando uno ve el barrio, yo creo que es necesario profundizar en la discusión del transporte, pero también discutir qué ciudad, porque hoy, digo, hay modelos que también instalan que el crecimiento eterno, si no logra un piso mínimo de condiciones de servicios, es decir, que el urbanismo, es más, la aparición del dengue tampoco es un fenómeno del Espíritu Santo. Totalmente. Es decir, la falta de urbanización, cuando vos generás que determinado barrio crezca, pero después no llega el agua o no llega el transporte, empezar a pensar otra vez de nuevo y recuperar los planes estratégicos, algo que se perdió en la ciudad. El plan estratégico es incorporar también el transporte en relación a, cuando uno discute una nueva urbanización, es cómo van a llegar los servicios, cómo llega la limpieza, los contenedores. Hoy tenemos microbasurales, tenemos situación del transporte que no está resolviendo el problema de los rosarinos, y tenemos una ciudad de gente que circula y hace mucho, digamos, de su vida cotidiana muy lejos de donde trabaja o donde vive. También hay creo que una discusión profunda cuando se habla en otros países de las ciudades de los 15 minutos, de consumir cosas más cerca. Hay muchas más cosas que hacen a que los sistemas de transporte también sean más sustentables, pero es una discusión integral que trasciende el transporte, más allá que creo que sin un apoyo nacional y provincial es muy difícil desde el gobierno local poder sostenerlo. Mucho se decía en la gestión de Alberto Fernández presidente que los subsidios al transporte llegaban tarde. Milei directamente lo cerró, 0%. ¿Vos ves, por lo menos en el Ejecutivo Municipal, fuerza para seguir pidiendo por esos subsidios o ya está? La verdad que hubo al principio algunas iniciativas, la convocatoria a todos los intendentes y esos espacios que se han hecho. Creo que existen, evidentemente, digamos, hay algunos alineamientos que hacen que estas luchas parciales después sean mucho más difíciles, porque bueno, hay por otro lado algunas subordinaciones en relación, y que después se ve, ¿no? Porque digo, las matrices del voto en contra del veto presidencial se dan en fuerzas políticas que son parte de las alianzas que hoy el intendente y el gobernador mantienen. Entonces allí se dificulta, o por lo menos a mí se me dificulta, que ellos puedan estar confrontando estructuralmente cuando existe esta alianza de gobernabilidad. ¿Hablamos un poquito de política? Sí. Dijiste, me fui de Unidos por una cuestión ideológica, no me contenía. Armaron junto a Carlito del Frade, junto a Claudia Balaguer, lo que es, y el Palo Oliver, lo que es este Frente de la Soberanía. Primero,
lo que fue el Frente Progresista a Unidos, ¿qué cambió? Bueno, lo que cambió es la decisión del Partido Socialista de pertenecer a una alianza con el PRO, digamos. Creo que ese era un límite en relación a la construcción y de hecho el Frente Amplio por la Soberanía lo integran muchos partidos que integraban el Frente Progresista. Por eso, bueno, la decisión para mí fue muy costosa porque las referencias que tenía en relación a cómo pensar el Estado, cuando yo lo dije en ese momento, entendía que esas referencias se desdibujaban en una lógica de un gabinete donde se parcela con funcionarios de ese abanico ideológico que hoy parece, bueno, en los discursos uno los escucha y parece como que el 90% de las cosas, lo han dicho referentes importantes, se está de acuerdo. A mí la verdad que me llama la atención, porque digo, bueno, se está de acuerdo y se trabaja en una ley de salud pública, pero hoy no hay anticonceptivos en los centros de salud provinciales. Entonces, ¿cómo vas a garantizar una ley del derecho a la salud en un gobierno? Bueno, eso que decíamos hace un año atrás está pasando, es decir, la imposibilidad de garantizar hoy el derecho a la salud y discutirlo en una ley habla de cierto amalgamamiento con posiciones que históricamente el Partido Socialista no tenía. Por eso ese límite, por eso la decisión de estar en un frente que hasta en ese momento parecía un frente electoral en relación a, bueno, a juntarse un grupo de partidos políticos y que viene teniendo, desde que se consolidó, todas las semanas nosotros tenemos una reunión de espacio de programa, de discusión de proyectos, de discusión de ciudad, de discusión de provincia, y que pudo incorporar un concejal en un partido chico que se conformó, bueno, meses antes de la decisión del socialismo de ir con esta alianza y que garantiza 3 diputados en la Cámara y que además, bueno, queremos tener posición y queremos tener un lugar en el 2025 como Frente Amplio por la Soberanía y tener candidatos también para seguir robusteciendo el Consejo Municipal y, por supuesto, si se dan las constituyentes para la reforma también, para ser parte de esas discusiones y, bueno, y ver cómo nos posicionamos para el 2027, ¿no? ¿Has hablado con dirigentes del socialismo? Porque algunos cuentan que algunos dirigentes del socialismo estarían medio con ganas de correrse de Unidos. ¿Tenés esa información? ¿Has hablado con alguno? La verdad que tengo diálogo fundamentalmente con los referentes socialistas que hoy integran el Consejo Municipal, también con muchos afiliados históricos del Partido Socialista que han venido al Frente Amplio, porque bueno, así como hay decisiones que generaron adhesiones a esa alianza y muchos que venían parte de esa historia y que no. La verdad que hoy me cuesta pensar en relación a cómo veo el movimiento y sus declaraciones y sus posiciones públicas de que puedan dar un salto por fuera de esa alianza. Creo que esa alianza es muy fuerte y que logró y posibilitó, bueno, una ubicación en la Cámara de Diputados y de funcionarios en el Poder Ejecutivo que hace que creo que quieran cuidar ese lugar y esa relación con el gobernador, ¿no? ¿Por qué crees que el socialismo, de discutir, de ser siempre un referente de la centro-izquierda, haya hecho este cambio? ¿Qué fue lo que modificó? ¿Qué se modificó dentro del socialismo, La verdad que creo que la retracción de espacios de discusión política, del sentido, de los valores, y quienes asumen esa conducción de hoy no tienen que ver con las referencias históricas, y por eso creo que ganó el pragmatismo en relación a, ocupar determinados lugares, prescindiendo de la discusión de los valores y del sentido del por qué hacemos las cosas, y entonces da lo mismo discutirlas. Yo siempre digo que las palabras no significan las mismas cosas, que
cobertura universal de salud no es lo mismo la de Macri, la de Chile de Pinochet o la de Inglaterra, que había que desagregar esas cosas. Y de esa historia, por lo menos las referencias del socialismo eran, y en eso Hermes Wiener para mí era un claro conductor en ese sentido, bueno, eso fue desdibujándose e imperaron otras alianzas que generaron esto, ¿no? Que, bueno, uno ve claramente a referentes nacionales como Mónica Fein, Esteban Paulón, siendo muy confrontativos, pero por otro lado, formando parte de un gobierno que inclusive permitió sus 6 diputados que esa confrontación, 6 diputados del PRO que forman parte de ese gobierno, y allí creo que están en un problema y contradicciones que creo que son insalvables. A nivel provincial, ¿vos cómo notás este Ministerio de Salud a los ministerios de salud que veníamos? Digo, ¿más política sanitaria participativa o menos política sanitaria participativa? Porque te lo pregunto porque hay referentes que trabajaron con vos. Digo, muchos de los referentes de este Ministerio de Salud fueron de la provincia, la provincia, estuvieron en Rosario, participaron de los ministerios de salud de Miguel Lifch, de Antonio Bonfatti. Digo, ¿cómo ves esto hoy? Sí, yo por eso digo, para mí es inseparable pensar el sistema de salud en el marco de la política en general, porque si pensamos la salud como derecho, las políticas generales tienen que ir en ese sentido. Yo creo que el deterioro de la salud, del sistema de salud provincial, viene siendo no del 10 de diciembre, sino que viene la impronta provincial en el último gobierno también, ha sido con muchas dificultades, y por otro lado se perdió cuál es el plan de salud para la provincia. Es decir, quien tenía, cuando se piensa el Hospital Regional Sur no es un hospital más o un hospital menos que tenga la ciudad. Era parte de un plan estratégico en salud, pensando la salud a 30 años. Yo creo que eso viene deteriorándose desde después del gobierno de Antonio Bonfatti, y que ese deterioro se sigue, digamos, el deterioro en relación a pensar esa estrategia no se ha iniciado en este gobierno. Es decir, y de hecho, más allá de un cambio de organigramas, de incorporar recursos en salud mental, como plan con la historia del socialismo en relación a la salud, creo que hay un desdibujamiento de ese lugar y un abandono de la política de salud del PS en relación a pensar integralmente ese proceso. ¿Cómo te llevas? Digo, ahora en el marco personal, fuiste mucho tiempo hombre de gestión, meramente gestión, 24/7 gestión, y ahora legislador. ¿Cómo te llevas? Y no, a veces no me llevo bien. La verdad que me cuesta en muchos aspectos. De hecho, digo, no fue menor mi intervención como gestor. Yo estuve casi 12 años como secretario y 3 años subsecretario. También eso llega un momento de decir, bueno, estoy naturalizando cosas, mi oficina se tiende a esmerillar el vidrio y no ver realmente los problemas, o ya uno cree que maneja las cosas tan de taquito que también genera alguna molestia, pero la verdad que la intensidad del trabajo en salud pública, de tomar decisiones, yo todavía tengo un ritmo de vida, horario, que lo tengo de la marca de la salud pública, porque para mí las 6 de la mañana era, ahora hay algún problema con una ambulancia, tengo que hablar en un medio, y bueno, llego a un consejo donde, bueno, el trabajo es otro, el trabajo es de reflexión, diálogo, propuestas, consenso, proponer cosas, pero no ejecutarlas, porque la verdad que, inclusive más, cuando voy a un barrio y me dicen, no, pero no hace falta esto, la gente me ubica como que yo voy a traer, claro, arreglar el bache o a traer un contenedor más, y eso lo hace el Ejecutivo es el que estás ligado con los problemas. Acá no, los problemas están, pero vos no podés ser
decir, no intervenís y tenés el sindicato municipal que viene y decir, ¿por qué hiciste este cambio? Y esta cosa cotidiana de esa adrenalina, yo la extraño. Y por otro lado, autogestionarte el trabajo y además estar en un frente donde soy solo como concejal en relación a que no comparto, entonces tengo que, digamos, nosotros tenemos que discutir la excepción de un edificio al lado del planetario y la vacuna del dengue. Todo en el mismo bloque. Y el transporte. Y el transporte, y la basura, y el presupuesto. Así que, bueno, a veces me cuesta ubicarme y a veces también soy crítico, porque creo que también nosotros venimos a las instituciones no para ser parte de la cinta de montaje, más allá que la tendencia es que la institución te amolde y que vos te rindas, pero además creo que, bueno, y estamos proponiendo cosas, es decir, bueno, cuando hacemos una audiencia pública, qué grado de vinculación, lo que te decía, para que no quede solo en una cuestión decorativa de una estructura que se reproduce a sí mismo, pero que tiene poco impacto en las transformaciones. Creo que la degradación del Consejo, la degradación de la política en general, el Consejo se lleva muchas banderas en relación a ese lugar y cómo está visto por la gente hoy. Y eso me cuesta, la gente me ubica a mí más como secretario todavía, o como médico, que como concejal, ¿no? Leo, gracias por haber venido, muchísimas gracias, no va a ser la última vez, te vamos a seguir molestando, pero desde ya siempre es muy bueno charlar con vos porque, digo, en materia sanitaria debes ser uno de los tipos que más sabe en la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que para mí también es un placer estar acá, gracias. Muy bien, pasó otra bitácora política, en este caso con el concejal Leonardo Caruana. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.